Bienvenidos a una clase de análisis de métricas y analíticas. En esta clase vamos a ver algunos contenidos de metodología de la investigación que les van a poder ayudar a ustedes a hacer sus trabajos de métricas, de todo lo que están haciendo ahora informes de investigación para sacar conclusiones. Yo voy a pasar a compartirles pantalla. Así vamos viendo los contenidos. Tenemos 3 documentos que pertenecen a la materia, como ya dije antes, metodología de la información y grupos focales, que van a tener el semestre que viene. Y bueno, es algo que queremos con el profe Ero que vean ustedes para que les ayude para sus proyectos. Primera clase. Ampliar acá. Lo primero que vamos a ver, yo no les voy a ir leyendo todo porque es un montón y vamos a tardar mucho, sino que yo después les voy a dejar los documentos y les voy a ir diciendo en este video dónde tienen que ir a consultar para las cosas que le van a ir sirviendo a ustedes, ¿no? Porque muchas de las cosas las vamos a ver recién en el semestre que viene. El primer documento, la lógica interna y función de un proyecto de investigación, que es lo que están haciendo ustedes. Acá hay un poco de definiciones que les pueden servir, ¿no? ¿Qué es investigación? ¿Sí? Investigar, hallar, indagar, ¿no? Qué es lo que están haciendo con sus juegos, ¿no? Con las métricas que están analizando. ¿Sí? Enfrentarse a los problemas y frente a ellos comenzar a interrogarse, ¿no? Esto es muy importante, esta palabra, ¿no? Interrogarse, preguntar sobre el por qué, el cómo y el para qué. ¿Sí? La investigación como actividad sistemática se desarrolla un cuerpo de conocimientos organizados. No es posible una actividad de investigación no diseñada, eso ténganlo en cuenta, tienen que diseñar ustedes la investigación. No es algo que sucede de la nada y no es algo espontáneo, sino que es una construcción. Para este diseño se utilizan diferentes metodologías, ¿no? ¿Qué es la metodología de la investigación? El proceso metodológico es un conjunto de procedimientos que posibilitan la confrontación entre un material teórico conceptual y un material empírico. Estos procedimientos posibilitan la construcción del dato científico. ¿Sí? El dato se construye, no es algo que aparece de la nada, recuerden eso. El dato científico, todo dato que vincula un estado de cosas del mundo externo con un concepto, mediante la ejecución de un procedimiento aplicable a aspectos considerados observables de dicho concepto. ¿Sí? Acá tiene las diferentes dimensiones del proceso metodológico. Pues, las vamos a ir viendo uno por uno. Esto ya es más complejo de lo que van a necesitar ustedes, pero tienen que saber conceptos como que el objeto de investigación se construye, todo se diseña dentro del proceso de investigación, tenganlo en cuenta. Para diseñarlo se utiliza una estrategia de investigación. Y esto es muy importante, la toma de decisiones que el investigador debe tomar sobre las líneas generales previstas como andamiaje del trabajo de investigación. Ustedes toman decisiones sobre el trabajo y esas decisiones después van a derivar en que el trabajo sea de lectura correcta y que pueda comunicar bien los resultados de su investigación.
para hacer lo que acabo de decir, tienen que seguir diferentes, el trabajo tiene que tener diferentes técnicas de recolección y análisis de información empírica, o sea, son los datos que ustedes pueden comprobar. Corresponde al conjunto de decisiones que el investigador toma en relación con la elección y aplicación de las técnicas de recolección y análisis de información empírica. En este caso, lo que ustedes están recopilando, ¿no? De las métricas que están recopilando de las campañas de publicidad de sus juegos, ¿no? Bueno, este es un cuadro que muestra lo que acabamos de, de ver, relacionado con los momentos del proceso de investigación, la formulación del tema, el qué, el planteo del problema, el recorte del objeto, las fuentes del problema, los antecedentes, el encuadre teórico-conceptual, los objetivos de la investigación, por qué y para qué. ¿Sí? Eso tenganlo en cuenta porque hay momentos de ese proceso donde ustedes van a tener que tomar decisiones. Acá está, sigue el cuadro, después no hace falta que lo vean ahora, sino que solo vean la parte de estructura. Partimos siempre de un objetivo fundamental, de una investigación en términos de la construcción de conocimiento científico y señalamos las siguientes características. Referencia y confrontación con una realidad externa en relación con la cual las hipótesis o las teorías se contrastan. ¿Sí? Esto implica el análisis de material empírico, sea este un corpus de lenguaje, datos de observación de entrevistas, datos estadísticos y documentos, etc. En otras palabras, no es solo un proceso de argumentación coherente, sino que también implica referencia y contrastación con una realidad que es ajena al discurso. La utilización de algunas de las estrategias o diseños metodológicos vigentes, ¿sí? Esto tienen que tenerlo en claro, ¿no? Ya se ha estudiado, hay estrategias propuestas por diferentes autores que le pueden ayudar a ustedes a elaborar su informe. No es que ustedes tienen que investigar de la nada, ¿no? Siempre hay algo anterior. Y bueno, después tengo que elaborar conclusiones que agreguen algo al conocimiento anterior, ¿no? Que sean originales y no estén implícitas en el planteo inicial. Como dijimos antes, hay diferentes autores que proponen metodologías como esta de proceso, diseño y proyecto. El proceso de investigación es una cosa, el diseño de la investigación es otra y el proyecto de investigación es otra. Y acá están las definiciones de cada uno. El proceso de investigación son la totalidad de las acciones que desarrolla el científico, como sujeto individual y también la comunidad de científicos, como sujeto de un mayor nivel de integración. Incluye el contenido del diseño y del proyecto. El diseño de la investigación es el momento de la adopción de una estrategia metodológica para la resolución del problema. Y el proyecto de investigación que están haciendo ustedes es un documento destinado a un organismo o instancia de control, en este caso la materia, que contiene, además de la información central sobre el diseño, la información necesaria para el control de gestión de la investigación. ¿Sí? Esto es central, ¿no? Contiene la información central, ¿no? Que ahí va todo lo que ustedes están investigando, va todo en un documento para que justamente el organismo que los esté controlando para ver si está bien o si está mal lo que están investigando, pueda seguir este proceso que ustedes fueron siguiendo como investigadores. Eso es muy importante. Bueno, esto cerramos ahí con un cuadrito, ¿sí? Que también está otra vez el autor de Samaja. Son las invariantes estructurales del proceso de investigación.
Las condiciones de realización del proyecto hay que tener en cuenta recursos, técnicas, contextos institucionales, el método que vamos a utilizar, si es un método de descubrimiento que nosotros estamos realizando, estamos descubriendo algo, o de validación, si nosotros estamos validando algo que nosotros estamos afirmando. El producto va a ser siempre conocimiento científico validado en la relación teoría-empírica. Entonces cerramos el primer documento, vamos a pasar al segundo. Recuerden que siempre lo van a tener ustedes de consulta y van a poder consultarnos en los foros. Entonces es una lectura para guiarlos un poco a dónde ir a buscar las cosas, ¿no? Abrimos el segundo documento. Vamos a ponerlo. El otro no lo puse en pantalla completa porque... Bueno, lo que vimos anteriormente, el proceso de investigación tiene ciertas etapas, ¿no? Ustedes están en una etapa ahora de un proceso de investigación, ¿sí? Donde deben, en el documento que hablamos antes, deben dejar en claro cómo se planificó esa investigación, la están realizando la investigación, la están llevando a cabo, ¿sí? Cómo se realizó esa investigación y, muy importante, la última etapa, comunicar conclusiones. Esas etapas del proceso requieren acciones de ustedes como investigadores. ¿Sí? Planificar la investigación requiere elaborar el proyecto, realizar la investigación requiere recoger y analizar datos, que son lo que ustedes están haciendo con las métricas de las páginas, con Google Analytics, con Unity Analytics y con las campañas de Facebook. Estos son sus datos. Y esos datos le van a permitir redactar un informe. Este cuadro es muy importante, es un cuadro que lo saqué de los libros de metodología, que estaba muy interesante. Le da una perspectiva general a lo que es el proceso de investigación, ¿no? Fíjense cómo es un ciclo, un círculo, ¿sí? con una dirección, que parte de la teoría, ¿no? La teoría sobre un tema, sobre una teoría, un marco teórico. Yo puedo realizar un planteamiento del problema. Cuando tengo el planteamiento del problema, tengo que revisar la bibliografía, los antecedentes, para ver qué existe de ese tema, ¿no? que estoy investigando. Y sobre ese tema puedo elaborar hipótesis, que puede ser algún problema que yo haya detectado o algo que veo que haya que resolver. Entonces yo tengo una hipótesis sobre ese tema. A través de la metodología, para resolver ese problema, y la técnica de recogida de datos, yo genero hechos, recopilo hechos y datos sobre el problema, sobre el área problemática, acá está. Y con diferentes técnicas de análisis de datos, de descripción, yo puedo realizar una generalización que me permita hacer una explicación, sacar conclusiones, ¿sí? sobre todo este proceso y aportar a la teoría que fue también la generadora de todo este ciclo, ¿no? Así que esto ténganlo en cuenta, es un cuadro muy útil para siempre saber a dónde están parados cuando están investigando, ¿no? Este ya es un poco más complicado, pero sí, no tiene mucho diseño el proyecto, pero lo que dice está bueno. Yo les recomiendo el anterior. Este ya es un poco más hecho no por diseñadores gráficos seguramente, pero les recomiendo más el anterior.
Formulación del problema. Acá estamos viendo todas las etapas que vimos anteriormente. Las reuniones, disculpen, las condiciones que debe reunir para diferentes autores. Después léanlo, pero por ejemplo para Ari y otros, especificar lo que se ha de determinarse o resolver, restringir el campo de estudio en un interrogante concreto. Recuerden lo que hablábamos de hacerse preguntas, ¿no? Que después los van a llevar a ustedes, se los va a guiar toda la investigación. Para Kerlinger debe expresar la relación entre dos o más variables. Debe enunciarse en forma clara, de modo que la solución solo admita respuestas precisas. Y debe ser susceptible de verificación empírica y no debe plantear juicio de valor. Esto es muy importante. Esto del juicio de valor es importantísimo. Ustedes se tienen que manejar solo con los datos. No deben emitir juicio de valor como, por ejemplo, me gusta o no me gusta. O esto es así porque lo digo yo. No, eso evítenlo. Los tipos de problemas, el problema abierto, surgen de la experiencia, de la práctica, y los problemas cerrados, los problemas surgen de la teoría o de otros problemas ya planteados. Acá esto está interesante, este cuadrito también, la relación entre tipo de problema, hipótesis y orientación. El tipo de problema cerrado genera una hipótesis deductiva, ustedes van a ir deduciendo, y la orientación es a comprobar. El problema cerrado se deduce y se comprueba. El tipo de problema abierto es más de una hipótesis inductiva, ustedes inducen algo y se genera. ¿Sí? Te lleva a generar. Como vimos anteriormente, las etapas, el planteamiento del problema lleva etapas dentro del proceso de investigación. El área problemática es de la que yo tengo que leer, tengo que informarme para actuar sobre ese problema. Me tiene que llevar a identificar y delimitar el problema, tiene que ser muy concreto y muy conciso lo que yo estoy planteando como problema de investigación. Se valora ese problema, si ese problema es un problema real, si es relevante para lo que yo estoy investigando, si es factible, si se puede, si es resoluble, si tiene solución, etc. Si no, tengo que volver a la valoración y tengo que volver a hacer este proceso. Si se cumple lo que está dentro del rombo, ¿sí? Ahí recién voy a tener la formulación del problema. ¿Sí? Esto les puede ayudar a ustedes para cuando estén planteando el problema de sus investigaciones. La elaboración del marco teórico, como hablábamos antes, el problema te tiene que llevar a revisar fuentes bibliográficas, todo lo que tenga que ver con el tema que están investigando, análisis de contenido, elaborar fichas bibliográficas y de campo. Bueno, esto es muy de la ciencia anterior a Internet, ¿no? Se tiene que escribir a mano todo. Organizar el material, revisar y organizar los ficheros, que en el caso de ustedes va a ser material, lo pueden tener escrito en un cuaderno, o lo pueden escribir en algún documento electrónico. ¿Es suficiente toda la información y el material que tengo para solucionar el problema, ¿sí? O en relación al problema que ya tengo? Si no, vuelvo a la revisión de fuentes. Si es suficiente, se diseña el esquema del marco teórico y se construye el marco teórico, ¿no? Todo lo que me va a permitir, toda la información que me va a permitir a mí solucionar ese problema. Acá está puesto cada una de las etapas que vimos anteriormente. Es una etapa del proceso de investigación, se hace una revisión del estado de la cuestión, a ver qué está pasando dentro del campo que yo estoy investigando.
El investigador consulta, revisa fuentes, busca, recopila y organiza la documentación sobre el tema. ¿Sí? En este caso, mucho del marco teórico ya lo tenemos con las clases que viene dando Ero, ¿no? De, de todo lo que tiene la documentación sobre la materia, ¿no? Esa es toda la teoría que ustedes están viendo, ¿sí? Implica también un marco teórico para la resolución del trabajo de investigación. ¿Con qué tipo de fuentes cuento? ¿Sí? Siempre tengo que ser, si estoy consultando a un profesor universitario, estoy consultando libros, estoy consultando lecturas de YouTube, documentos académicos, o sea, esas son las fuentes. ¿Y qué elementos de infraestructura son necesarios para llevar adelante el trabajo? ¿Sí? ¿Qué necesito para resolver esos problemas? ¿Sí? Y si es factible que todo esto aporte nuevas perspectivas al análisis, ¿no? del tema. Bueno, estos son tipos de fuentes, estos ya son más, no creo que ustedes lleguen a tal nivel de detalle, pues, ojalá sí, pero eh, los tipos de fuentes, el material que se busque y se seleccione podrán encontrar diferentes tipos de fuentes, especificadas en fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas en las que podemos encontrar un documento original con el texto completo. Algunos ejemplos son los libros, revistas, enciclopedias, actas de congresos, tesis doctorales o de licenciatura, etc. Las fuentes secundarias son las recopilaciones o resúmenes de las fuentes primarias que no incluyen el documento original completo, sino generalmente un resumen o una mención, en general este tipo de fuentes. ¿Dónde buscar el material? Un poquito lo estuvimos hablando, ¿no? Buscar metódicamente, no que aparezcan al azar, sino que ir a buscar a lugares donde yo pienso que puede estar todo el material que voy a necesitar, o que alguien me dice, me comunica que ahí hay material que puedo yo utilizar para la investigación. Se recurre a especialistas, en este caso los profes que le están informando a ustedes las teorías que hay sobre el área temática de la materia. ¿Sí? Los libros que les recomiendan a ustedes en las clases. ¿Sí? Se pueden brindar sugerencias sobre el material de preferencia a consultar. Es muy importante detectar los conceptos principales de la pregunta inicial del proceso de investigación, que serían el eje rector de la búsqueda. Y además de consultar libros específicos sobre el tema, no ignorar los artículos de revistas científicas y las ponencias presentadas en congresos y jornadas académicas. Eso es dentro del ámbito académico, ¿no? Lo que tienen estos últimos, que por lo general son más actuales que los primeros debido a los tiempos propios en los que se organizan de las editoriales, ¿no? Bueno, el marco teórico, como definirlo, ¿no? Como lo estábamos viendo en el cuadro que vimos anteriormente, expone y analiza las teorías o grupos de teorías que sirven de fundamento para explicar los antecedentes e interpretar los resultados de la investigación. En el marco conceptual se deberá contestar a ciertas preguntas como ¿qué investigaciones se han realizado sobre el problema? ¿Quién las ha realizado? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? El marco teórico es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones interrelacionadas entre sí que presentan de manera sistemática las razones de por qué y cómo se da algún fenómeno. Las etapas de elaboración del marco teórico: detectar, obtener, revisar y analizar. La bibliografía y otros materiales útiles para la investigación va a ser donde tienen que apuntar ustedes. Las hipótesis, las famosas hipótesis. El siguiente paso, luego de elaborar en el marco teórico, es elaborar hipótesis. Es preguntarse cuál o cuáles son las soluciones más probables. La solución o explicación posible se llama hipótesis. Literalmente la palabra hipótesis significa lo que se pone debajo.
lo que se supone o conjetura, expectativa de solución de un problema. Se encuentran dos posturas, investigaciones sin hipótesis llamadas exploratorias y o descriptivas, e investigaciones con hipótesis llamadas explicativas o casuales. Si hay una hipótesis, yo tengo que explicarla, tengo que decir, bueno, yo tengo esta hipótesis porque y doy todos los datos necesarios para comprobarlo. La hipótesis sirve de nexo entre la teoría y las observaciones o datos. Relaciona dos o más variables. Hay recomendaciones para formular estas hipótesis. Se tienen que redactar de manera precisa, sin emplear juicios de valor, como por ejemplo bueno, malo o mejor. Es lo que hablábamos antes. Se deben expresar las variables contenidas en el problema y deben ser susceptibles de comprobación. Y acá agrego que no las hagan tipo preguntas, que sean como una afirmación. Eso se los agrego yo. Porque se suele confundir con la pregunta, con el tema. Tienen que ser afirmaciones las hipótesis. Bueno, esto del sistema de variables. Una variable es una cualidad susceptible de sufrir cambios. Un sistema de variables consiste, por lo tanto, en una serie de características por estudiar, definidas de manera operacional, es decir, en función de sus indicadores o unidades de medida. Es algo que yo puedo contar, ¿no? Son datos que puedo manejar. Los objetivos de una investigación son muy importantes. La redacción de estos objetivos. Consideramos importante su inclusión, ya que es un paso crucial en la investigación y al que se llega una vez que se han esclarecido la pregunta inicial y el problema principal de investigación. Su importancia reside en el hecho de que establecen los límites de lo que queremos estudiar. Todas las etapas que le siguen lo serán y corremos el riesgo de que todo se venga abajo con mucha facilidad. En consecuencia, debemos darle importancia a la redacción de los objetivos y tomarnos el tiempo necesario para que expresen claramente hacia dónde apunta nuestra investigación. Hay, según algunos autores, hay recomendaciones que hay que tener en cuenta en el momento de su redacción y, bueno, vamos a citar sintéticamente algunos ejemplos. Tenemos que tener clara la diferencia entre el tema de investigación y los objetivos. Tenemos que incluir solo conceptos definidos en el marco teórico que definimos anteriormente. Tenemos que especificar la dimensión espacio-temporal de los objetivos de investigación. Redactar objetivos generales, no muchos, y otros específicos incluidos en los generales. No confundir los objetivos específicos con los pasos necesarios para llevar adelante una investigación. Y expresar apropiadamente nuestra propuesta analítica. Esto también les va a servir, los objetivos generales y los objetivos específicos, cómo se diferencian y se redactan. Los objetivos generales se desprenden del mismo interrogante de la investigación y del tema de investigación. O sea, si yo tengo un tema que resolver, el primer objetivo en general va a ser resolver ese tema. Los específicos ayudan a concretar el objetivo general y se desprenden de las categorías que en este se detallan. Esto también es muy importante cuando yo redacto los objetivos, conviene hacerlos en tiempo infinitivo e iniciarlos con un verbo que indique las intenciones que se persiguen y las acciones que se realizarán para alcanzarlas. Yo siempre doy el ejemplo de la receta de cocina, ¿sí? Donde siempre empiezan con el verbo infinitivo y te van diciendo todas las acciones necesarias para llegar a cumplir con la receta de cocina. Leudar la harina, romper los huevos, prender el horno. Estos son todos objetivos. Cuando yo cumplo con todos los objetivos, tengo el producto finalizado. Para seleccionar el verbo hay que tener en cuenta que no todos tienen el mismo significado. Esta cuestión, si bien resulta una obviedad, indica que el verbo seleccionado predetermina el tipo de estudio que se efectuará desde el inicio
y todas las acciones que se realizarán de aquí en más. La metodología que yo voy a implementar, el marco metodológico, la metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el cómo se realizará el estudio para responder al problema planteado. La naturaleza del área problemática y los objetivos de la investigación determinarán el método que hay que utilizar. El método se traduce en un diseño de la investigación, ya lo vimos. El diseño describe con detalle cómo se debe hacer y cómo realizarlo. El nivel de investigación, en el nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un objeto o fenómeno. Aquí se indicará si se trata de una investigación exploratoria, descriptiva o explicativa. En cualquiera de los casos es recomendable justificar el nivel adoptado. Según el nivel, la investigación se clasifica en investigación exploratoria, es aquella que se efectúa sobre un tema o objeto poco conocido o estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto. La descriptiva consiste en la caracterización de un hecho o fenómeno que tiene que ver con establecer su estructura o comportamiento. Los estudios descriptivos miden de forma independiente las variables y aun cuando no se formulen hipótesis, las primeras aparecerán enunciadas en los objetos de investigación. La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. Cualquiera de estas tres les puede servir a ustedes para su investigación. Bueno, esto lo vamos a pasar un poquito más rápido porque con el tema del diseño de la investigación, el diseño de investigación es básicamente la estrategia que adopta el investigador para responder al problema planteado. ¿Sí? Pueden haber diseños cuantitativos y cualitativos, que son los que van a usar ustedes, o por triangulación. Cuantitativo es que yo tengo datos, entonces con esos datos me sirven para explicar la hipótesis que yo me había planteado al principio. Eso es básicamente lo que van a tener ustedes, ¿no? con los datos de métricas. Después tengo los cualitativos, donde las respuestas que yo obtengo no son siempre las mismas, no son siempre números, por ejemplo. Que tienen que ver con la cualidad de las experiencias y demás. Eso cuando ustedes hacen un cuestionario o un focus group o tienen un grupo de personas a las que les pueden preguntar directamente cómo fue su experiencia. ¿Sí? Pero ustedes ahora están en la parte acá de cuantitativo, o sea, ustedes están recibiendo solo números. ¿Sí? Bueno, estos son de vuelta diferentes tipos de investigación que ustedes pueden tener según el diseño, ¿no? Ya un poco hablamos. La población y muestra es muy importante cuando se está trabajando. El investigador define la población adecuada, objeto de estudio, eso lo están haciendo un poco en la campaña de Facebook, y extrae una muestra representativa de individuos utilizando la técnica de muestreo apropiada que garantice la representatividad de los individuos elegidos. Bueno, en este caso ustedes no los están eligiendo, pero son los que vienen con los usuarios que están usando su juego, pero no los eligen. Ustedes un poco eligen el marco ahí de dónde va a ir, pero después llega la información de los números, ¿no? Nosotros, sobre esa población universo, vamos a generar las conclusiones que obtengamos según los datos. Ustedes ahora también están utilizando esto, que son técnicas e instrumentos de recolección de datos. O sea, ustedes están recibiendo datos de diferentes fuentes, ¿sí? de Google Analytics, de Unity Analytics, de la campaña de Facebook. Son las distintas formas o maneras de obtener información. Los datos son información de ustedes.
Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información. Bueno, ya los acabo de nombrar. Estos ya son todos elementos ya casi del pasado. Técnicas de procesamiento y análisis de datos, o sea, no solamente los reciben, sino que deben procesarlos y analizarlos, una vez que tienen la totalidad de los datos, ¿sí? Mediante distintas operaciones. Se pueden clasificar, registrar, tabular, codificar, si fuera el caso. Y en lo referente al análisis se definirán las técnicas lógicas: inducción, deducción, análisis y síntesis. Esto es lo que deben ustedes realizar con los datos que reciben. O estadísticas, ¿no? Si las estadísticas son descriptivas o inferenciales. Que serán empleadas para descifrar lo que revelan los datos que se han recogido, ¿no? Lo que veníamos hablando. Y bueno, acá llegamos casi al final del documento con las conclusiones, ¿no? Esta etapa del proceso de investigación recoge los resultados del estudio, lo que veníamos viendo, los datos que ustedes están recibiendo, van a tener que analizarlos y elaborar conclusiones. Se incluyen aspectos como la aceptación o rechazo de la hipótesis, el poder de generalización de los datos, la metodología utilizada, coincidencias o desacuerdos con otras investigaciones, implicancias para la práctica y sugerencias para otras investigaciones. Bueno, cerramos este último documento con las conclusiones. Ya vamos a volver a hablar en el tercer documento. Bueno. Y los otros dos es como que vimos el contexto de todo, y este es el que a mi criterio les va a servir más. Esto es algo que ya elaboré para el año pasado para los chicos. Lo vamos a volver a ver este año en metodología de investigación y grupos focales, donde podemos tener presente la estructura de un texto académico. Esto les va a servir mucho para seguirlo, que tengan como una plantilla para elaborar su texto académico, su informe de investigación sobre la materia. Es muy importante que tenga una presentación, un cuerpo y un cierre, ¿sí? Esas tres cosas, es como la narrativa, el principio, el medio y el fin. Bueno, tienen que seguir esa lógica. Los textos académicos son abordajes formales de temáticas específicas que se redactan a partir de una investigación. Su objetivo es difundir un nuevo conocimiento que se obtuvo a partir del análisis de la información utilizada, lo que hablábamos recién. Ustedes esto lo tienen que difundir, lo tienen que contar, porque no tiene que ser solo para ustedes, sino que tiene que servirle para la comunidad, ¿no? Frecuentemente se solicitan en la universidad como parte de las tareas de los estudiantes, ya sea en forma de monografías, tesis, informes o ensayos. Ustedes están haciendo un informe de todo lo que fueron haciendo durante el transcurso de este semestre en la materia, en análisis de métricas y analíticas. Y bueno, nos tienen que contar justamente todo lo que hicieron y eso tiene que estar documentado en un informe. En la presentación, el objetivo es acaparar al destinatario dándole la impresión de que merece la pena leerlo. Tengo que contar un poco en la presentación de qué va la cosa, ¿no? De por qué yo tengo que seguir, de qué me va a, cuando termino de leer el texto, qué me voy a llevar, ¿no? Es un poco contar, enganchar al lector. Contiene el título, los autores, la asignatura, grupo, facultad, universidad y fecha de entrega. Lleva un índice, un resumen, capítulo introductorio y agradecimientos. Esto vayan poniéndolo en un documento, en un Word, y lo van completando. Utilicen de plantilla los títulos. El título, acá hay algunas recomendaciones, debe ser corto, claro y generar interés en su simpleza. Los autores, se proporcionan los datos de los autores, la asignatura para la cual se elabora el trabajo, el grupo, la facultad, la universidad correspondiente y la fecha asignada para su entrega.
En el índice se presenta el punteo de los aportados y subdivisiones que se desarrollarán. En el resumen, o lo que ustedes a veces se llama también el extracto, ¿sí? El abstracto, es una síntesis concreta de todo el texto, atendiendo a los temas tratados y las conclusiones expresadas de forma clara con una extensión aproximada de media carilla. Tanto el título como el índice y el resumen otorgan una idea rápida sobre el tema que se tratará en el trabajo. En el capítulo introductorio se puntualiza el orden de los temas, anticipando el contenido del documento. Tanto el resumen como el capítulo introductorio son las últimas partes que se redactan de todo el trabajo, por una razón obvia, porque requieren de una visión holística para cumplir su cometido. Cuando hablo de una visión holística, yo necesito tener toda la investigación para saber qué poner, ¿no? en esos dos capítulos. El cuerpo del trabajo de investigación, el objetivo de redactar el cuerpo sería reunir la información y argumentación del trabajo, siendo el elemento sustancial. Los componentes son el problema, la definición del problema, el planteo de los objetivos generales y específicos, la justificación del trabajo, el por qué yo estoy investigando esto y no otra cosa, los antecedentes de todo lo bibliográfico que yo pueda llegar a tener sobre el tema que estoy estudiando, el marco teórico que engloba a todo el tema que yo estoy investigando, el problema y la metodología. En el problema es casi hasta obvio, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué estoy investigando? ¿Qué está sucediendo? Los objetivos, siempre desde los generales a los específicos, y tienen que ver con el tema y el problema de lo que estoy investigando. La justificación será la motivación que impulsó la elección del tema. Serán razones por las cuales te inclinaste por esta opción entre todas las existentes. Los antecedentes corresponden a investigaciones anteriores, datos científicos o material relacionado a partir del cual surgió la idea de escribir sobre un tema en particular. Y el marco teórico explica la relación entre los conceptos que tomarás de los antecedentes para elaborar una hipótesis. En la hipótesis, como vimos en los textos anteriores, ¿sí? Será una suposición sobre el tema que analizarás de manera sistemática y objetiva para reforzarla o refutarla en las conclusiones, siguiendo una lógica de argumentación. Los datos e ideas provistas serán analizados en distintos capítulos, siguiendo la línea de un tema por cada uno de ellos. Asimismo, es recomendable organizar los capítulos en apartados que faciliten la legibilidad del texto, ayuden a su comprensión y mantengan el leitmotiv. Al final de cada capítulo o incluso en cada página puedes poner notas al pie como estudios citados o aclaraciones que obstaculicen la lectura si se contemplaron en el texto central, pero que son necesarias de realizar. La metodología a emplear, ya lo vimos en los textos anteriores, se compone de diferentes partes que deberás especificar. La población seleccionada y características de la muestra son imprescindibles para determinar el alcance de estudio. Acá lo que tienen que ir poniendo en la metodología es, bueno, todo lo que fueron haciendo, creamos el juego, lo subimos a tal lugar, recibimos datos de tal y tal página, todo lo que fueron haciendo lo describen en la metodología. De esas páginas recibimos datos y con esos datos los recopilamos y son estos. Esa es la metodología. Y en el cierre, el objetivo es presentar los resultados del trabajo. Los componentes de esta parte son las conclusiones, muy importantes, los anexos, todo lo que ustedes quieran agregar, y la bibliografía. Ahí vamos a cada una de las cosas. Las conclusiones son recursos para organizar los documentos y expresar claramente cuáles fueron los resultados que reforzarán o refutarán la hipótesis planteada. Se redactan de manera breve, esquemática y señalan los principales hallazgos del tópico analizado. A su vez, permiten la formulación de nuevas hipótesis, abriendo las puertas para realizar otros trabajos a partir del documento final. En los anexos
Se presenta la información complementaria que añade nuevos aspectos a la idea planteada, pero que es innecesario agregar al cuerpo, porque su falta no impide la comprensión del texto. Puede tratarse de ideas escritas, pero también material fotográfico, gráfico, planos, glosarios, figuras, tablets y otros elementos que agregan valor a la investigación que se realizó. Y las fuentes incluyen la bibliografía, los sitios web, los artículos de prensa y otros materiales consultados para elaborar el trabajo. Se presentan como una lista alfabética o cronológica que expone los datos completos de cada material según normas APA. Eso investigan, son las normas APA de cómo se citan las fuentes, ¿no? Eso después lo vamos a ver en metodología, pero busquen normas APA y ahí les dice todo cómo tienen que citar. Bueno, esto hasta ahora es lo que vimos del informe de investigación. Acá vamos a pasar un poquito más rápido. Es un poquito lo mismo que estuvimos viendo, pero más específico. En esta estructura de un informe de investigación encontramos la portada, el índice y el resumen, que es un poco ya lo que estuvimos viendo. El método que vamos a utilizar, los resultados obtenidos y las conclusiones. Bueno, acá habla de apéndice, pero esta es una sección opcional, es lo que un poco hablábamos ahí antes, que va antes de la bibliografía, ¿no? Todo lo que no me entre en la parte que no tenga mucho que ver, pero que aporte, va ahí. Y la bibliografía, como acabamos de ver, es la última sección de la estructura del informe. Y acá tienen algunos consejos de redacción, de cómo redactar un buen informe de investigación. Describir qué quieres obtener de tu investigación. Antes de comenzar a redactar tu informe es importante establecer las razones por las que se está realizando el proyecto y qué objetivos se quieren lograr con esto. Qué temas son los que se analizarán con profundidad y, por supuesto, definir una hipótesis. Busca antecedentes, como ya estuvimos, investiga si el estudio se ha realizado previamente y qué tipo de información existe sobre el tema. Sigue una metodología, como ya hablamos, consiste en describir cuál es el tipo de investigación que estás realizando, cuáles son los medios por los que estás obteniendo información, lo que hablamos, ¿no? Te subimos el juego a tales páginas, hicimos una campaña de Facebook, todo lo van describiendo. Esa es la metodología que fueron siguiendo para investigar. El método de recolección de que utilizarás, el tamaño de la muestra y la ubicación geográfica. Después hay que redactar la información que recibimos. Al presentar tu informe es necesario que lo dividas por temas y establezcas un orden. De esta forma podrás presentarlo sin confusiones. Complementa tu reporte utilizando gráficos o diagramas que permitan visualizarlo y entenderlo correctamente. Y por último, redactar la conclusión, es muy importante, esto es lo más importante de todo. Después de realizar tu estudio y analizar la información obtenida, es importante que informes acerca de los resultados encontrados en el proceso y redactes algunas recomendaciones para resolverlo. Esto también es importante, esto está en amarillo. El destino, ¿no? Los informes están destinados a documentar el progreso de nuestra investigación. Documentar, eso tiene que estar documentado, no tienen que dejar absolutamente nada fuera. Algunos de los informes son con fines de seguimiento, otros son informes de evaluación, pero está claro que todos los informes tienen algún objetivo y propósito detrás de ellos. Ese objetivo y esa finalidad solo pueden lograrse si un informe tiene las siguientes cualidades y características. El informe tiene que estar basado en hechos, en datos que se puedan comprobar. Todo informe debe basarse en información verificada y pruebas válidas. La información debe estar presentada de manera clara y comprensible, libre de errores y duplicaciones. Un informe de investigación debe facilitar la toma de decisiones correctas. En general, quienes tengan acceso al informe de investigación estarán interesados en los resultados. Esto requiere un análisis que vaya más allá de la mera descripción de las actividades que se realizaron. El análisis debe responder a la pregunta ¿hasta dónde se han alcanzado los objetivos del proyecto? La interpretación, muy importante, es crucial que no solo se presenten los resultados, sino que también se interpreten. Finalmente en las conclusiones se hace esto.
cliente no le interesa solo una lista de resultados, sino quiere saber qué significan estos hallazgos. ¿Cuáles son las razones de estos resultados? ¿Por qué los clientes se comportan o no de cierta manera? Y aún más importante, ¿cómo estos resultados son relevantes para la comunidad en cuestión? El investigador debe intentar buscar patrones en los resultados. Identificando ciertos factores tendremos la información necesaria para actuar en el futuro. Al identificar patrones en los datos también es importante interpretar la cantidad de encuestados a los que esto aplica. A la mayoría, aproximadamente a la mitad o solo a algunos pocos. Si la mayoría de los participantes actúan de cierta manera, entonces cualquier recomendación basada en estos resultados puede tener mayor importancia que los reportados por unos pocos. La claridad, ¿no? Cuando se redacta, sobre todo las conclusiones. Es esencial que el informe de investigación sea claro, no solo en términos de contenido, sino también en cómo son presentados visualmente los datos. La información proporcionada debe ser filtrada para que sea relevante para los objetivos principales de la investigación. ¿Por qué se realizó la investigación? ¿Cuál era el problema de la empresa? Los resultados deben informar estos objetivos y ayudar a encontrar una solución al problema. Esto es importantísimo. Tiene que ser, nosotros como profe lo tenemos que leer y ser claros, o cualquiera que lo lea tiene que ser, ver enseguida cómo fue su camino, ¿no? Y qué conclusiones sacaron, qué hipótesis plantearon, sobre qué tema investigaron y cuál fue la metodología que utilizaron. Cuando hayas filtrado los datos para proporcionar lo que es relevante o no, asegúrate de que los resultados estén respaldados con pruebas. Incluir información irrelevante puede abrumar a tu lector y alejar su atención de los resultados principales. Presentar los resultados de una manera visualmente atractiva también ayuda a darle seguimiento a la historia de tu investigación. Por ejemplo, utilizar gráficas o hacer una infografía. Las implicaciones del informe. Una vez que yo saqué conclusiones, ¿no? Ya que los resultados han sido presentados, debemos valorar cómo podemos aprovechar esta información y qué decisiones se van a tomar en base a la información recabada. Esto es lo que les decía, ¿no? O sea, una vez que yo lo hago, lo tengo, los datos, bueno, ¿qué hago? O sea, ¿qué decisiones tomo después sobre el juego, según los datos que yo pude recopilar? Al final del informe, el investigador debe reflexionar sobre los datos que ha recopilado. ¿Qué es importante? ¿Cómo puedo utilizar esta información en el futuro? ¿Se pueden sugerir recomendaciones viables, es decir, una estrategia que se pueda implementar fácilmente y que esté basada en los resultados? Bueno, vamos a déjame compartir la pantalla. Bueno, estos han sido los 3 documentos que les van a ayudar a ustedes a elaborar espero yo, un magnífico informe de investigación sobre la materia de análisis de métrica y analíticas. Estos documentos también se los vamos a dejar en el campus, así los pueden consultar ustedes, por más que son de otra materia, tienen que ver con esto que están haciendo, así que bueno, creo yo que les va a servir. Y bueno, cualquier consulta les vamos a dejar ahí un foro para que escriban y pregunten lo que quieran. Y bueno, espero que les sirva todo este material. Bueno, cerramos este video. Muchas gracias por escuchar.